Muy bien, entonces miremos entonces la gran utilidad y la gran importancia de hacer Excel una herramienta potencial a la hora de hacer cálculos matemáticos. Muy bien, este se considera entonces como una gran calculadora porque resulta que dentro de él podemos hacer diferentes tipos de cálculos matemáticos, financieros, estadísticos, sí, hay diferentes datos que podemos hacer. El normal entonces son las operaciones básicas, ¿cierto? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí de cómo ingresar valores y con ellos pues utilizarlos para hacer cálculos matemáticos. Cuando usted se sitúa en una celda, entonces esa misma casilla en la que está situado se convierte en un factor de operación matemática. Vamos a ver entonces que para que se le calcule ese valor, ese resultado, entonces vamos a pedirle que se ingrese con un símbolo especial, símbolo igual. Aunque también podemos comenzar con el símbolo más, ¿sí? Lo normal es que comencemos con el símbolo más. Yo podría decirle entonces automáticamente a Excel que por favor me multiplique, digamos, unos valores. Supongamos que una camisa que cuesta 15.000 y la quiero multiplicar por 11 camisas, ¿sí? Dando Enter nos estaría entonces dando el cálculo de ese valor, de esa multiplicación que se hizo, ¿sí? Y lo que llamamos entonces pues, valores derivados, que según algo que se le introduzca, ¿sí? Nos va a dar un resultado, ¿sí? Resulta que en Excel lo mejor no es trabajar de esta manera que acabamos de hacer. Sería entonces mejor hacer así. En una celda vamos a escribir el valor de la camisa y en otra celda la cantidad de camisas que desean multiplicar. En otra más vamos a decirle entonces que me haga el trabajo. Entonces comienzo con el símbolo igual y voy a decirle que me haga la multiplicación de esas dos. Resulta que 15.000 está ubicado en la celda de 3. Entonces yo puedo escribir de 3. Él me hace la marcación y exactamente corresponde a 15.000. Por la siguiente cantidad que está ubicado en D4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo, entonces démosle Enter. Él me hace ese valor. Entonces Excel trabaja de una manera más directa con respecto a lo que esté hablando el contenido de la fórmula. Y el contenido de la fórmula está haciendo referencia a ciertas celdas. Y mejor aún, si estas celdas cambian, el cálculo derivado cambia. Es decir, que en este caso estamos automatizando las cosas en Excel. Entonces, si yo quiero que Excel haga cálculos automáticos, entonces simplemente es cambiar y el contenido de la fórmula, como habla desde una referenciación de una posición de celdas, no le importa qué valor tenga simplemente está hablando del contenido de ella, pues hace el operando que en este caso es multiplicar, ¿sí? Entonces ahí estamos automatizando Excel y la gran importancia que tiene el manejo de Excel. Bueno, esto mismo también lo podemos hacer sin necesidad de escribir la referencia de la celda. Simplemente me desplazo, selecciono y ya. Repitámoslo, entonces es igual. Sé que es 17.000, entonces yo me muevo y doy clic en 17.000. Excel escribe por mí la referencia por esa otra casilla. Excel me escribe la referencia y Enter. Ahí está, ¿sí? Una manera práctica entonces. Digamos que entonces ese total lo queremos entonces multiplicado por el 16%, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un valor de 16%. Entonces decimos que es igual. En este caso vamos a mover con las teclas de movimiento este total por este 16% que es de 6 y Enter. Ahí obtuvimos el valor del IVA. Entonces ya simplemente me queda decirle que sume el total por el valor del IVA. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a mirar también cómo vamos a trabajar entonces a la hora de trabajar con fórmulas. Llamamos entonces fórmulas a todo cálculo matemático que vamos a introducir manualmente, ¿sí?
a esa celda en especial. Tenemos aquí un cuadro entonces de ventas de diferentes vendedores y vamos a sumar cada uno cuánto vendió en ese primer trimestre. Entonces tenemos acá la venta de Carlos y Marcela en el mes de enero. ¿Cuánto suman esos 2 meses? Entonces yo digo y le digo, podría ser inicialmente que es la suma de este 1.200.000, que es ese 4, más esta otra. ¿Sí? Doy enter y tenemos el resultado. La siguiente, que es el mes de febrero, sería lo mismo. Entonces yo hago esto, más este otro, y marzo igualmente. ¿Qué tal que estuviéramos hablando entonces de que tuviera todos los meses, o que por decir tuviera un informe mucho más extenso y más largo? Hacer manualmente esas fórmulas nos estaríamos llevando entonces un gran tiempo, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando las fórmulas son muy similares, entonces lo único que yo hago es arrastrar, y con arrastrar rápidamente estaremos entendiendo de que todas las fórmulas de ahí para abajo son muy similares, entonces cópielas y arrastre hacia abajo, ¿sí? Más adelante comprendemos lo que es arrastrar. Lo mismo podríamos hacer aquí. Aquí normalmente sería la suma de todas las ventas de Carlos en ese primer trimestre, ¿sí? Marcela sería lo mismo, pero como es la misma fórmula, entonces yo simplemente voy a arrastrar. Y como esta también trata de sumir toda la venta de todos, entonces simplemente arrastro y obtenemos el gran total, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo ingresar fórmulas y cómo también ayudarnos a que podamos copiar rápidamente esas otras fórmulas en otras celdas que son muy similares. Bueno, que este es el primer trimestre, entonces va a ser un pronóstico, un supuesto. Si este es el valor de Carlos, ¿sí? Entonces a un futuro podría decirse que podría manejarse promedio, ¿cierto? Entonces podríamos decir que este valor lo podemos multiplicar por 4, que es el resto de años, ¿sí? Metemos 4 trimestres en el año, entonces ese sería posiblemente el total que podría obtener Carlos, al igual que este otro. Entonces miremos que es la misma multiplicación, pero recordemos que vimos que cuando las fórmulas son muy similares, entonces yo lo puedo arrastrar y rápidamente hacer ese supuesto, ¿sí? Muy bien. Si yo necesito modificar algo de esa fórmula, entonces ya vimos que corregir un dato es dando doble clic o tecla F2, o me dirijo hacia la fórmula, barra de fórmula, y estaré viendo el contenido. Observen que cada vez que yo me pare en la celda y sé que es una fórmula, en la celda como tal se ve ese resultado, mientras que en la barra de fórmula se ve el contenido, y si en este caso se observa es la fórmula cómo se realizó o cómo está realizada. Si en el caso dado hay que corregir, pues se hacen los cambios necesarios y se vuelve a dar enter.